Buenas, mi nombre es Wilford Vázquez, soy estudiante de la carrera de arquitectura de la Universidad José de Ciro del Valle, y en este video vamos a hablar un poco sobre el principio de Arquímedes, el principio de flotación. El principio de Arquímedes se dice que nació en el 212 a.C., notable matemático e inventor griego que escribió importantes obras sobre geometría plana y el espacio, aritmética y mecánica. Y su estudio es basado en la fuerza sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Esto es decir, el empuje que reciben los cuerpos al ser introducidos en un líquido. Fue estudiado por el griego Arquímedes. Su principio se expresa como todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, ya sea líquido o gas. Este recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Bien, entonces en este video nosotros vamos a hablar un poco sobre el principio de Arquímedes, el principio de flotación, y lo vamos a tratar de ver a través de un experimento también, el cual más adelante lo vamos a realizar y veremos cómo trabaja el principio de Arquímedes en nuestra vida natural o nuestra vida normal que nosotros tenemos. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. En el principio lo aplicamos cuando tiramos un objeto al agua. El objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del agua o del fluido desplazado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual del peso del fluido desplazado, o dependiendo de la densidad que contenga el agua o el fluido. Eso nosotros lo podemos ver o apreciar en diversas formas que nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo lo flotan los peces, cómo probar si un tipo de material es correctamente, si tiramos aluminio, si flota, cuando van a probar en las casas de oro, cuando en las casas de oro prueban el oro, la plata, se introducen un tipo de gas o líquido que tiene un tipo de densidad, y ese es para probar la plata, si es plata o si es oro. También podemos ver en los materiales plásticos cuando se tiran al mar. Entonces podemos nosotros hundirlo lo más que queramos, pero a la larga van a subir a flote porque el empuje del agua es mucho más fuerte que lo que pesa un bote totalmente. Si tiramos un pedazo de madera de igual manera al mar, no se va a hundir, va a flotar, porque el empuje que tiene va a tener que tener un peso mayor del agua para poderlo empujar. Y igual nosotros podemos saber que el agua salada y el agua dulce tienen otro tipo de densidad también, es otro tipo de fluido que es un empuje ascendente. Nunca va a ser descendente, sino que ascendente, porque descendente es el peso que contenga cualquiera de las dos cosas. Y por eso es que nosotros miramos el principio de flotación de Arquímedes, donde hay un peso, un volumen y una gravedad. La gravedad afecta cuando el tipo de gas o líquido que nosotros usamos tiene un tipo de densidad. Ya podemos usarlo. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos por 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Ese es el número de gramos de masa del agua correspondiente al número de centímetros cúbicos de volumen del objeto que nosotros vamos a enviar o vamos a tratar de darle una fuerza. Bien, hay tres aspectos que nosotros podemos darnos cuenta cuando usamos el principio de flotación de Arquímedes, y ese es: de acuerdo a la magnitud de estas dos fuerzas se tienen los siguientes casos. Por ejemplo, si el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza del empuje, el objeto se hundirá. Si el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje que recibe, el objeto permanecerá flotando en equilibrio, una parte dentro del líquido y otra parte fuera de él. Si el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza del empuje que recibe el objeto, flotará en la superficie del líquido. Y nosotros vamos a poderlo ver y lo vamos a poder apreciar a través del experimento que yo voy a realizar, donde vamos a ver estos 3 puntos, donde en una primera parte el objeto se va a hundir totalmente por el peso que tiene. Luego vamos a darle un tipo de densidad al agua a través de un tipo de una solución que le vamos a poner, y luego le vamos a poner mucho más solución a esa parte y vamos a ver cómo flota el objeto que nosotros hagamos. Para más entrando, vamos entonces a explicar un poco el experimento que vamos a tener, y de acuerdo a lo especificado anteriormente sobre peso, volumen y gravedad,
y nosotros vamos a tener un experimento donde vamos a tener que utilizar 3 vasos con agua a un mismo nivel, 3 huevos que los vamos a utilizar como los objetos y la sal como una solución para darle densidad al agua. El experimento consta de llenar los vasos, vamos a llenar los vasos de agua a un mismo nivel, y vamos a tener 3 vasos, 3 unidades de vaso. Aquí vamos a tener los huevos, que son objetos, y el primer objeto es el primer punto que nosotros miramos anteriormente, es que dice que si nosotros sumergimos un objeto dentro del agua que contenga mucho más peso que el agua, este se hundirá, y nosotros vamos a probar con el primer objeto al introducirlo en el vaso. Como podemos ver, este es el primer principio que nosotros miramos cuando hablamos de las 2 magnitudes que tenemos, y introducimos el primer objeto, y el primer objeto pesa mucho más que el agua, entonces totalmente se hunde. En el segundo vaso lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un poco de sal para darle un poco de densidad y aumentarle la gravedad que contenga el agua. Ya con esto ya no tenemos la misma densidad que contiene el agua, sino que la tenemos distinta, y podemos ver que al introducir la unidad, este va a comenzar a flotar. Bueno, pues le ponemos otro poco de sal para que empiece a flotar un poco, porque le vamos a cambiar la densidad que tenga. Aquí se tiene que bater un poco también para que la densidad aumente. Como vamos a poder observar, el huevo ya comienza a flotar se quede totalmente en el centro de la densidad que contenga el agua, y en el siguiente vamos a colocar un poco más de sal. Esto es lo que nos va a hacer, ya vamos a hablar lo que hace la sal de acuerdo al agua, en qué nos afecta o en qué nos influye. Aquí con esta tercera, y le ponemos un poco, comenzamos a disolverlo, y este es uno de los, con esto podemos probar el principio de fluido de Arquímedes, de ver cómo un objeto influye. Le vamos a poner otro poco, y con esto yo creo que basta. Le metimos un poco, y vamos a ver que aquí ya le cambiamos totalmente la densidad al agua, y colocamos el objeto, y como vemos el objeto sobresale totalmente del agua. Con esto nosotros podemos probar 3 cosas. ¿Verdad? Que en la número 1, que el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza del empuje, entonces por eso el objeto totalmente se hunde. En el segundo, nosotros miramos que el empuje del agua es mucho mayor, porque ya nosotros ya totalmente afectamos la densidad que contiene el agua a través de la sal que nosotros colocamos, y esto lo que hace es que totalmente la gravedad aumente del agua, y esto hace que el huevo se quede a la mitad y comience a flotar, o sea que el empuje del agua ya es un poco más fuerte y empieza a flotar la unidad. En el tercero ya nosotros totalmente cambiamos a través de la sal la densidad del agua, y entonces ya el huevo totalmente empieza a flotar, la unidad comienza a flotar, porque la densidad o el empuje del agua es mucho mayor que lo que pesa el objeto, ¿verdad? Con esto nosotros podemos concluir que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, ya sea líquido o gas, recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto, ¿verdad? Entonces con esto nosotros podemos probar el principio de fluido de Arquímedes, y podemos saber que sí funciona, y sí tiene un objeto real, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Así que espero les haya gustado el video, y muchas gracias.